Verás cosas que ni te imaginaste ver, pero todo es para bien. Solo mantente en tu corazón. Te están puliendo para sacarle brillo a ese diamante que está dentro de ti. Hola, soy Esteban y esto es Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en 7 plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Bueno, les cuento que hoy estoy de nuevo tomándome aquí un cafecito con una persona muy especial. Se llama Casey del Valle. Casey es enfermera registrada con un enfoque en el campo holístico y sanación energética. Y básicamente yo conocí a Casey hace un tiempo en el centro de Cábala. Yo tuve la fortuna de tener una cena y la tenía a mi lado, y eso vamos a entrar un poquito más adelante en esos detalles, porque Casey tiene la gran fortuna, responsabilidad, no sé cómo llamarlo, de tener unos regalos muy especiales en su vida. Entonces, de eso vamos a hablar también un poco. Le dije que nos tomáramos hoy este cafecito porque vamos a hablar especialmente de un tema que yo no conocía, que se llama la resonancia de Schumann. ¿Y cómo es la conexión de esta teoría con lo que estamos viviendo actualmente? Este tema de la pandemia, este tema del COVID-19, bueno, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Cómo estás, Casey? Un gusto que me hayas invitado. Un gran placer de estar con todos ustedes hoy y tal vez lo más importante es traer un poco de información para toda la confusión que hay en este momento en todos los niveles, porque tanto como profesional de la salud, así como sanador energético, podamos entender un poco qué es lo que está pasando, ver un poco más al fondo de lo que aparentemente se ve y lo que se dice, ¿no? Porque cuando se manipula información o la información es demasiado, uno no sabe hacia dónde ver, ni qué creer, ni para dónde vamos. Correcto, con tanto ruido, con tantas redes sociales, con tantos noticieros, con tanta información y sobre todo con algo tan nuevo para toda la humanidad, pues es que en realidad desde el gobierno hasta cualquier persona está completamente confundida con esto. Entonces sí es muy importante saber qué consumimos y saber muy bien las raíces de las cosas. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero empezar primero profundizando un poquito y contándoles la experiencia que yo tuve cuando conocí a Casey. Yo no sé si tú te acuerdas, Casey, cuando tú y yo nos conocimos. Me acuerdo que era una cena en el centro de Cábala de Shabbat y tú estabas al lado mío. Nunca en la vida nos habíamos hablado, pero no sé, de eso que pues estamos en una cena, nos conocimos, nos presentamos y empezamos a conversar. Yo he hablado de este tema a través de la maleta liviana con mi comunidad en algunos momentos en los que he contado para mí lo valiosa que fue esa conversación, sobre todo porque de un momento a otro Casey me empezó a decir muchas cosas de mi vida y tocó unas fibras supremamente profundas de mí, que yo creería, y me atrevo a decirlo, que nadie lo ha hecho. Y yo recibí muchos mensajes y muchos, digamos, sugerencias de ella porque creo que tuve la apertura de entender lo que ella me estaba tratando de expresar en el fondo, y yo me puse muy manos a la obra con muchos temas y muchas tareas que ella me recomendó. Y debo decirlo que después de unos, no sé, 2, 3 años de ese proceso, yo siento una evolución muy grande en todo lo que Casey me recomendó, me dijo. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que te dije. Ah, no, pues es que tú no te cuántos pacientes tienes y cuántas ¿Qué personas me... les dices cosas. Pero hay algo que sí dijiste que es súper importante. La capacidad de tener la apertura para aceptar. A veces el ego no permite eso. Y eso es algo con lo que yo tengo que lidiar todos los días. O sea, no todas las personas están listas para
escuchar a veces algo que tú mismo estás negando y a tomar la responsabilidad de cambiar, porque los mensajes vienen por muchas fuentes y por muchos lugares, pero somos muy buenos para hablar, pero la pregunta es, ¿sabemos escuchar? Y tener la humildad de a veces sentarte y escuchar y decir, bueno, puedo ver tal vez otro punto de vista que yo no había visto. Es muy Eso es súper importante la importante. apertura. Sí, claro. Sí, porque es que normalmente cuando uno busca una ayuda de alguien en diferentes aspectos, en diferentes profesionales, muchas veces uno cree que es que te va a dar soluciones de la nada y resulta que es que te va a dar simplemente posiblemente guías, pero realmente de fondo el trabajo personal es tuyo y lo que tú dices depende de la apertura que tú tengas para empezar ese trabajo personal, porque por lo general es incómodo y doloroso normalmente. Uh-huh. Depende de ti qué quieras y cómo quieras usar las herramientas que adquiriste con alguien. A mí me costó tiempo poder aprender a no tomártelo personal, a poder entender que la gente a veces no estaba lista para escuchar lo que yo tenía que decir y que a veces la mejor ayuda era quedarse callado. Correcto. A veces dar es no dar. Ajá. Pero bueno, la gente debe estar por aquí como en la nube sin saber muy bien en este código en el que estamos hablando. Entonces, ¿cómo le explicamos a las personas cuáles son esos regalos especiales que tú tienes y desde cuándo te diste cuenta que los tenías? Mira, yo nunca lo he visto como un regalo especial. Yo siempre he creído que todo el mundo tiene la capacidad. Sí tuve ciertas experiencias en mi vida que puedo decirte que me marcaron. Por ejemplo, primera experiencia relevante, yo me caí en una piscina cuando tenía 5 años y tuve una experiencia cercana a la muerte. Esa fue la primera experiencia que me marcó. O sea, yo recuerdo, yo estaba con mi mamá en Costa Rica, que es mi país de origen, y yo era extremadamente traviesa. Entonces, yo quería ir a la parte honda de la piscina, pero no sabía nadar. Entonces, cada momento que mi mamá se descuidaba de hablar con las amigas, yo me corría y me hacía en la baranda. Tú sabes que aquellas piscinas tienen agarradera. Y yo me ponía en la agarradera y mi mamá volvía y me decía, salte de ahí, que ahí no puedes estar. Tenés que ir al otro lado y no hace caso. En un momento que mi mamá se descuidó otra vez, volví otra vez, me guindé ahí y me descuidé y me zafé y me fui hasta el fondo de la piscina. Entonces ahí tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo recuerdo en esa experiencia y la recuerdo como si fuera ayer, que yo vi mi cuerpo abajo en la piscina. Yo salí, fui a buscar a mi mamá y yo me acuerdo que yo le quería decir a mi mamá que tenía que ir a la piscina porque yo me estaba ahogando, Wow. pero mi mamá no me veía. Entonces después de eso también recuerdo que de un momento a otro me fui como en un túnel oscuro y llegué a otro lugar. Y cuando yo llego a ese otro lugar, yo veo que todo el mundo me conoce, pero yo no sabía quién eran ellos. Y los veía bien altos y los veía con luces, gente con muchas luces. Y yo decía, pero ¿quiénes son todos ellos? Y me acuerdo que uno de ellos, que después se convirtió en mi acompañante por mucho tiempo, o sea, que era quien conversaba conmigo, tuvo una conversación conmigo. Y entre todas las cosas que me pasaron en ese momento, pero mira, no te puedo decir cuánto tiempo pasó porque estaba como un espacio temporal, un estado elevado de conciencia, ahora que lo puedo entender. Claro. Y me dijo muchas cosas que iban a pasar en mi vida que llegaron a pasar después y se llegaron a revelar. Y una de las cosas que me dijo era que no era mi tiempo, que tenía que regresar. Cuando yo volví en sí, me habían sacado de la piscina, mi mamá me había sacado de la piscina y me tenían a la orilla de la piscina haciéndome en lo que aquel entonces eran los principios de los CPR que se hacían, de las resucitaciones. Después de ahí, empecé primero a tener sueños, muchos sueños. Y después empecé un proceso bastante difícil, porque yo iba, por ejemplo, a tu casa y si tu abuelita estaba muerta, yo no sabía quién estaba muerto y quién estaba, o sea, yo no podía diferenciar entre una persona que estaba muerta a una persona que no estaba muerta. Entonces, si tu abuelita venía y me hablaba, y ya tu abuelita había fallecido, por un ejemplo, yo empezaba a entablar una conversación con ella y empezaba a decirle lo que me decía que le dijera a las personas. Y mi mamá no lo podía entender y mi familia no lo entendía, podía entender. Yo no te puedo decir a todos los lugares que me llevaron. Entonces fue una experiencia bastante difícil, creo que para mí, para mi familia, porque no sabíamos lidiar con eso. No hay toda la información que hay ahora. Bien difícil. Entonces eso me ocurre como a los 5, como al año y medio. Mi mamá tenía un ahijado y ese ahijado era mi amigo, mi amiguito con el que yo jugaba. Yo tenía como 6 años y medio, él tenía como 8 o 9, una cosa así.
y él se enferma de leucemia. Entonces mi mamá un día viene y me dice que el Rodrigo se murió. Y Wow. yo peleaba con mi mamá, yo le decía, eso es mentira. Me decía, sí, Rodrigo se murió. Y eso es mentira, si yo estoy conversando aquí con Rodrigo. Entonces no puedo explicar esa experiencia. Y entonces mi mamá, en su frustración, porque de verdad no sabía qué hacer, cuando traen el cuerpo de Rodrigo para la vela, me lleva a ver el cuerpo en el ataúd. Eso fue una experiencia muy traumática para mí, tanto así que estuve sin hablar por 3 días. Cuando ellos me llevan al médico, ellos me chequean y todo, y no sé si tú recuerdas que en los años 80, cuando se empiezan a diagnosticar los benditos niños con Attention Deficit Disorder, con el ADD, Ujú. con el déficit de atención, no sabían qué hacer, y la única solución que tienen en ese momento es darme el bendito Ritalin. Como si fueras hiperactivo, ¿qué? Ajá. Porque yo no, esos 3 días no hablaba, pero en la noche tenía pesadillas. O sea, fue un momento, fue un trauma. Ahora que yo lo puedo ver, o sea, que yo lo puedo identificar, que soy adulta, fue una situación traumática. O sea, yo creía una realidad y me confrontaron con otra. Y no puedo culpar a nadie. O sea, mi mamá tampoco entendía lo que estaba pasando. Entonces mi abuela se las empieza a pillar. O sea, mi abuela se empieza a dar cuenta de que me ponía como un poco retrasada, por decirme, no era yo. Sí, claro. Entonces, y mi abuela y yo hacemos un arreglo, nunca se me va a olvidar eso, y mi abuela me dijo, nunca más le vuelvas a contar a tu mamá de la gente que te viene a hablar, ni a la gente de lo demás, te quedas callada, me preguntas a mí primero, y yo te digo si sí puedes decir o no puedes decir las cosas, y no te vuelvo a dar la medicina, y no volvemos a hablar más de este tema con tu mamá. Y esa fue la solución que yo tuve como por mucho tiempo. Entonces empiezas a ignorarlo, a pretender que no está ahí, ¿me entiendes? Sí, claro. Ya después con el tiempo ya empecé a entender un poco más porque empecé a notar que cuando los veía no eran físicos, eran como un poco holográficos. Entonces me daba cuenta. Entonces pretendía como que no los veía. ¿Y no te asustabas? No, esa era la parte que no. Pero sí una parte de mí me sentía triste y me sentía mal porque sentía que no los podía ayudar. No sé si me Pero entiendes. ellos te buscaban, o sea, ellos buscaban como atención en ti o solamente eran como por ahí alrededor. Cuando, ¿cómo te explico? Eso se le llama unidad, por decirlo. Cuando ellos se dan cuenta que tú los puedes ver, claro que sí, porque a veces mucha gente se muere con muchas cosas inconclusas Sí, y necesitan cerrar ciclos para encontrar paz y no les alcanzó tiempo. es complicado. Es vivir muchas historias paralelas, muchos universos al tiempo. Ajá. Y también después empezaba a conectar con frecuencias angelicales, o sea, cuando tú con el tiempo te das cuenta, o sea, yo no lo entendía en ese tiempo y lo suprimí por mucho tiempo, tanto así que después de eso yo dormí con la luz prendida. Bueno, yo me casé y yo obligaba a mi marido a dormir con la luz prendida, porque no quería que llegaran en la noche. No, 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 no es que ni durmiendo, pues, te dejaban tranquila. No, entonces yo no quería que llegaran ni en la noche, ni quería sentir nada, ni quería ver nada. O sea, llegué, yo me quería desconectar completamente de toda esa, de todo eso. Entonces traté de vivir una vida lo más normal posible. Me vine para Estados Unidos, empecé a estudiar, me vine a los 19 años, hice escuela de enfermería, me gradué de enfermera, empecé a trabajar de enfermera, hasta que en el 2009, no, en el 2008, tengo un accidente de carro y el carro quedó estampado en una palma y casi me voy al canal. Wow. Y cuando tuve esa experiencia de ese choque, tuve esa experiencia que te sale de tiempo y espacio, Sí. fue como si el tiempo se paralizara y yo vi todo en cámara lenta, pero no hice caso, o sea, sí me dejó la experiencia como un poco la que fue lo que pasó, pero seguí con mi rutina de vida. Entrando al 2010, trabajando en el hospital, un día me cae sangre en el ojo de un paciente con SIDA. Y eso ya fue el detonante. Eso fue el detonante, porque cuando te cae sangre en el ojo de un paciente con SIDA, tienen que hacerte todos los protocolos de
una posible contaminación. Entonces me acuerdo que tenías que tomar el tratamiento preventivo, o sea, te sacaban sangre y te tenían que tomar el tratamiento preventivo. Entonces te sacaban sangre el día que había pasado el contacto, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Mira, en todo el proceso nunca di positivo para HIV, gracias a Dios, pero cogí tanta compasión y respeto por las personas que han sido tocados por ese virus, porque los efectos de las secundarios de las pastillas son horribles. Me imagino. Me daban una diarrea, se me bajaba el ritmo cardíaco. Bueno, tanto así que tuve que salirme de trabajar, solo pude tomar las pastillas por un mes y enferma en la casa. Empiezo a tomar a tener los efectos secundarios de las pastillas y empiezo a tener problemas con la sangre. Cuando empiezo a tener problemas con la sangre, empiezo a ir a ver especialistas, hematólogos, y nada me funcionaba, una y otra cosa. Y ya tenía amigas, o sea, por ejemplo, tenía amigas que hablaban del Reiki, que hablaban de... Tenía una amiga astróloga que respetaba mucho, que la respeto montones, mi amiga Maribel, y Maribel me invita un día y me dice, viene un sanador energético, un médico, y ¿por qué no vas conmigo al workshop de él? Digo, bueno, voy a pensarlo. Y yo no, de verdad, yo decía, ¿qué voy a ir a hacer eso? Ahí yo, energía, ¿cómo eso me va a ayudar? Pero al final de cuentas me decidí, cuando, eso es una parte que todos los seres humanos tengo, ya cuando tú ya no encuentras solución, tú te abres a todo. Claro, no tienes nada. Entonces terminé yendo con ella y el segundo día que el maestro estaba haciendo los demos, él enseñaba energía. Y entonces que estaba haciendo los demos, me escogió a mí para ser de las personas que iba a poner en la camilla para hacer el demo. Cuando él hace el demo, él nunca me toca, pero yo empiezo a sentir toda la energía y mi cuerpo empieza a vibrar como loco y tener movimientos involuntarios. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me vengo, ya termina el workshop, el taller era de 3 días. Al mes siguiente yo me voy a hacer mis exámenes de sangre porque tenía que seguirme haciendo, porque tenía que chequear las plaquetas y todo estaba perfecto. Wow. Entonces ahí es como si te hubiera una apertura, ok, ¿qué pasó aquí? O sea, yo quiero entender esto. O sea, yo he dedicado mis años a estudiar porque siempre me interesó ayudar a la gente y todo lo que yo aprendí no ha servido acá. O sea, ¿qué pasó? Entonces empecé a abrirme y empecé a indagar en todo lo que era energía, holístico, you name it, todo lo que tú te pudieras imaginar quería información. Después es como que el universo te trae la gente correcta. Empecé a ir a varias cosas, empecé a hacer amistades con personas que estaban empapadas de muchos temas que han sido todos una bendición para mi vida y gracias a Dios vino como que la gente correcta Sí. y empecé como a abrirme y a volver hasta que llegas a un punto que tú aceptas quién tú eres y ya no quiero ser más lo que los otros quieren de mí, quiero ser yo. Y para ser yo tienes que quitarte todas esas caretas de qué importa lo que los otros piensen de ti. Entonces empecé como a abrirme más, a aceptar todo lo que yo veía, que tal vez todo lo que yo estaba experimentando podía servir para ayudar a la gente y que si por algo eso había pasado. Y una cosa que me marcó fue en un día así como ese momento que te llega un aha moment. Era mi cumpleaños el 1 de diciembre y me dice mi amiga, ay sí, tú cumples año el mismo día del Día Mundial del SIDA. Wow. Y Como yo, ¿qué? mensaje. Uh-huh. Entonces ahí como que empiezas a comprender. Sí. El universo te estaba mostrando el camino a través de ese Uh-huh. desafío. Totalmente. Tú dices que no lo ves como un regalo, entonces, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como una capacidad que todos tenemos, solo que cada uno conecta de su manera única de hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Lo que pasa es que vivimos impuestos con un montón de miedos, un montón de reglas, un montón de sécula sobre lo que está bien, lo que está mal. Cuidado, vas a abrir una puerta por aquí porque puedes abrir esto malo. Cuidado, es todo juzgamiento, Uh-huh. porque desafortunadamente el ser humano todo aquello que no entiende lo juzga. O es raro, o no le podemos dar cabida a abrir. Todo a lo que no le podemos dar cabida lo vamos a juzgar, Sí, porque está más arriba de nuestro entendimiento. correcto. ¿Cómo sueles ayudar a las personas? O sea, ¿cómo pones esas capacidades al servicio de los demás ya en este momento? Bueno, ahora mismo sigo trabajando en el hospital,
pero yo tengo mi propia práctica de sanación. Y de verdad, realmente mi trabajo siempre ha sido por referidos. A veces hasta los mismos médicos me refieren a los pacientes, pero tú te empiezas a hacer por el trabajo que tú haces. O sea, yo he entendido, comprendo y entiendo que yo no hago nada. Yo simple y sencillamente soy el mensajero. Ujú. Y tengo muy claro que las personas que vienen a mi oficina es porque de alguna manera el universo, sus guías espirituales, Dios, fuente, como tú lo quieras llamar, la está mandando a mí. Y va a haber una resonancia y de alguna manera, tal vez no sea la manera que yo crea que sea, pero la estoy ayudando en alguna área de su vida. Entonces empecé a soltar el apego a los resultados. No tengo apego al resultado. O sea, yo voy, trabajamos y vamos a llegar hasta donde tú estés listo. O sea, yo puedo llevar un camello al agua, pero yo no lo puedo obligar a tomar. Yo no lo puedo Wow, hacer. qué cierta. No, y es que yo lo experimenté, o sea, esto no lo estoy hablando desde que alguien me dijo que Casey le hace esto a otras personas o puede ver cosas en otras personas, no. Yo estoy hablando hoy en este episodio, de este podcast, de algo que yo experimenté y eso que no fue en una sesión personal con ella, fue en una, no sé, entramos en confianza y algo me tenía que decir ella a mí. Pero alguien se puede estar preguntando, ¿qué es lo que sucede en una cita con una persona? O sea, tú le ves algo especial, tú te concentras, empiezas a Bueno, canalizar, ¿qué pasa? tú sabes, cuando la gente viene a mi casa, mucha gente viene porque tiene una enfermedad. Cuando tú vas a buscar un sanador, o lo que le llamamos un sanador energético, es porque obviamente hay un imbalance, ya sea en tu parte emocional, en tu parte física, en tu parte mental. Correcto. Entonces vas a tener un desbalance en alguna área de tu vida. Y a veces tú crees que el desbalance viene por culano, por sultano, por esta relación. Pero el desbalance que traes trae una raíz más profunda. Sí, claro. Y no te puedo explicar cómo pasa. Tú vienes y empezamos una sesión y tú sabes el concepto de lo que en Cábala le llaman el tikkun o Ujú, la sí, claro. corrección, ¿no? Todos venimos con una corrección. Y esa corrección, mucha gente pelea toda la vida con su corrección o pelea con, uy, mi debilidad o cómo yo corrijo. Mira, hasta que tú no puedas amar todas las partes de ti, hasta que tú no puedes amar y entender esa parte oscura de ti mismo, tú estás incompleto. Porque tienes que entender que esa parte oscura de ti viene a darte un servicio también. Lo que tienes que aprender es a trabajar con esa parte animal de ti y saber cuándo es el momento para usarla y cuándo no. Pero tienes que entenderla. Porque ¿qué pasa cuando tú reprimes, peleas con una parte de ti? Hay incongruencia en tu interior porque no hay amor. Qué cierto. Y aquí tú vienes a aprender a amarte en todas tus partes y vas a meter la pata 50,000 veces. O sea, para eso estás aquí, por favor. La diferencia es cuando yo me doy cuenta y me cacho en el momento y me autocorrijo. Digo, ok, estoy cayendo en la misma parte repetitiva. Pero mientras yo siga buscando un culpable, mira, una cosa que me resuena mucho a mí, a ti no te pasa a veces que llega un amigo o una persona conocida y te dice, te cuenta un problema y te dice, ¿qué hago? Claro, a ¿Qué hago? Dime todos. qué hago. Ok, vas a encontrar dos tipos de preguntas. Dame tu opinión o vas a encontrar otro que te diga, dime qué hago. Acuérdate de esto. El que te dice qué hago no está listo para tomar responsabilidad. Porque el que te dice qué hago quiere que tú le digas lo que él tiene o ella que hacer para después si algo sale mal o las cosas no salieron bien, decir, yo hice lo que Julana o Sultana me dijo. Sí, tener a quién culpar. Ajá. Cuando alguien te diga qué hago, no le digas nada. Porque el primer paso para hacerte responsable de ti mismo es sentarte y decir, ok, ¿qué opinas? Yo puedo coger opiniones de las personas, pero cuando yo quiero que la gente me diga qué hago, no estoy listo para tomar responsabilidad todavía. Y nada es ni bueno ni malo, o sea, todo está ok. Yo he tenido clientes que cuando han llegado aquí la primera vez, estamos todavía en los arquetipos de la víctima, el salvador, el culpable es otro, pobrecito yo, y a medida que empezamos a trabajar cambia.
porque el primer paso es hacerte responsable de que nadie te hace nada, tú lo permites, nadie tiene la culpa. Empezando, primer concepto básico, buenos, malos o regulares, tú escogiste a tus padres. Sí, a nivel de alma, sí. A nivel de alma. Y tú los escoges y hay algo que tú tienes que aprender de ellos. Y si un padre te abandona, si un padre no está presente, es porque hay una situación a nivel álmico que ustedes dos vienen a trabajar juntos. Y te abandono a los 5 y a los 60 sigues llorando y echándole la culpa porque se fue. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar responsabilidad? Y hay algo que me marcó mucho, o sea, entre todo lo que yo he hecho de enfermería, yo trabajo mucho con pacientes de hospicio. En el hospital llegan pacientes que nosotros transferimos al hospicio. Y es muy triste cuando ya están en esa última etapa y te dicen, es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera tratado esto. Yo tomo una decisión en mi vida, yo no quiero que eso me pase cuando yo ya esté en una cama donde ya yo no tenga fuerzas ni tiempo. Y te puedo decir, tal vez en muchas decisiones que toma me equivoque, o puede ser una equivocación, que ella puede tomar por una equivocación, pero al final de cuentas te das cuenta que nada es equívoco, todos son lecciones, no hay culpables, aquí no hay culpables, todos son lecciones. Y especialmente en relaciones interpersonales de pareja, que son las más difíciles. La persona que tenemos al frente de nosotros representa cuánto nosotros nos estamos amando a nosotros mismos. Esa persona es el espejo de tu diálogo interno en cuanto tú te amas. Wash. Y te llega la persona que estás lista para recibir, dependiendo tú, ese espejo con el que te estás mirando. Y entonces, ¿por qué fulano apareció en mi vida y vivía esta situación? ¿O por qué fulana apareció en mi vida? Porque ahí estaba yo en ese momento y me vino a mostrar algo y tenía que pasar por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa en una sesión? En la sesión venimos y yo conecto con tu energía. O sea, veo dónde están tus bloqueos en la energía y veo, no me preguntes cómo, no puedo decirte una fórmula de ABC. Veo todos esos rollos que traes desde la niñez y a veces cosas que hasta tu mismo subconsciente te ha bloqueado. Mira, a veces yo vengo y le digo a una persona, ¿qué pasa a los 7 años? No, nada, todo está perfecto. Y cuando vamos terminando, porque la sesión primero nos sentamos y vamos por la parte de la lectura intuitiva de lo que hay en tu energía, porque tu cuerpo es un mapa, tu cuerpo me lo dice todo. Y después en la segunda parte, que eso es lo que yo amo hacer, es ir a mover la energía, porque si yo no muevo la frecuencia, si yo no muevo la energía que está bloqueada, esa persona no puede cambiar de frecuencia. Mira, yo no tengo nada contra leer cartas. Yo tengo amigas que leen cartas increíblemente bien, pero a veces tú le das un montón de información a la persona y no hay un movimiento Sí, sí, energético, sí, ¿me sí. entiendes? Entonces la persona sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene la fuerza de voluntad. Se siente como atrapada y paralizada. ¿Por qué? Porque tú necesitas mover la energía. La energía se estanca no solo en lo que sabemos que son los centros energéticos, sino se te estanca en muchas partes de tu cuerpo y empiezas a somatizar. ¿Qué es somatizar? A experimentar dolencias y molestias en ciertas partes de donde la energía se te estancó. Porque tu cuerpo es como una computadora, guarda todas las memorias. Tu mente las quiere tratar de bloquear, pero tu cuerpo es un mapa. Entonces, esto es como pelar una cebolla. No todo pasó en un día, no todo se va a ir en un día. Pero mientras tú te empiezas a ser responsable y empiezas a hacer un proceso de trabajo personal, yo he visto cambios increíbles en las personas y me siento tan bendecida por ser el canal, porque yo no sano a nadie. Tú te sanas solo cuando tú empiezas a entender tu propia capacidad. Yo te llevo ahí, pero tú lo haces solo, o sea, es tu propia capacidad de autosanación. Yo no quiero cargar con tu karma. No estoy aquí para eso. No quiero esa responsabilidad, ¿me entiendes? Yo simple y sencillamente soy un mensajero. ¿Te has preguntado por qué tú? ¿Por qué has sido elegida de tener estas capacidades o estos regalos de sanación? Yo no fui elegida, yo elegí, porque yo me pude haber quedado en el hospital pretendiendo que nada pasaba, viendo todas las señales, pero ¿sabes qué? Era súper infeliz. Era súper infeliz porque yo no sentía que yo ayudaba a la gente en su completo. Yo no te podía imaginar a veces que yo veía a una persona postrada en una cama
Y cuando empezaba a tener una conversación con esa persona, veía aquella tristeza del alma que tal vez era lo que la tenía en la cama con una infección en el orine y en la vejiga horrible, pero era conectado a otra Sí. emoción. Y yo decía, lo que necesita esta persona es alguien que se siente con ella y le hable, que pueda soltar eso que le pasó a tal edad. Entonces yo no era feliz. Yo sabía dar medicinas, sabía poner IVs, sabía poner un montón, pero a mí no me escogieron. O sea, las posibilidades hay para un montón. O sea, tú tienes un potencial que yo no tengo. Mira, ponme a pintar y me encantaría pintar. Admiro a las personas que pintan. Y es un regalo porque tú le... yo llegué a conocer una mujer que canalizaba tus guías espirituales y te los pintaba espectacularmente. Yo decía, wow, qué regalo, pero es el regalo de ella, no es el regalo mío. Es cuando tú puedes encontrar aquello que ya no es más un trabajo. Cuando yo me meto a mi cuarto de sanación, es como si yo entrara en otro En mundo. otra No sé dimensión. si me entiendes. No existe el tiempo, no existe el espacio, no existe nada de eso. Es una unión con el todo. Cuando yo veo a una persona que vi hace meses y veo el cambio, veo cómo ha mejorado sus relaciones, tú no sabes la satisfacción que da eso en tu corazón, de sentir que estás aquí haciendo algo bueno para los demás. O sea, esa es la satisfacción más grande que hay y todo mundo tiene algo, pero no lo vas a poder descubrir hasta que te empieces a quitar las caretas. Las vendas y las capitas. Uh-huh. Y las caretas. A veces tengo una profesión porque es lo que mi papá quería, o porque quiero hacer orgulloso a o porque me metieron en la cabeza que esa era la única profesión que daba dinero. Cuando soy buenísimo, tal vez para hacer otra cosa. Yo me acuerdo cuando yo vine y le dije a mi familia que yo me iba a ir para Brasil, para Carolina del Norte, con los chamanes a hacer con... ¿Qué? Y yo dije, lo siento, es más grande que yo. Pero te van a llamar bruja, te van a llamar esto. ¿Qué me importa? ¿Qué? Yo llegué a un punto que fue, y de verdad, hubieron muchas personas que influenciaron eso. Yo tengo una amiga que amo con toda mi alma, que ella apareció en el momento exacto, porque yo no tuve, o sea, yo no crecí con una familia consumada, o sea, yo crecí con mi mamá, no crecí con la presencia de un papá y eso causa muchas inseguridades. Y ella, a diferencia, había tenido una familia muy consumada, su mamá psicóloga, que esa señora para mí es como una mamá. Entonces es como que el universo te da trayendo a Sí. la gente correcta, donde te viene y te impulsa, dale, hazlo, tú puedes, esto, lo otro, o sea, es como que el universo va poniéndote ángeles, que si tú sabes ver las señales y escuchar y aprendes a escuchar, es como que el camino empieza a ser guiado. ¿Me Definitivamente. Muchas comprendes? gracias por compartir todas estas experiencias tan maravillosas y era muy importante que entendiéramos cuál era el fondo que hay detrás de todas estas capacidades que tú tienes para contextualizarlos. Cuando le dije a Casey que nos reuniéramos y que conversáramos de algo, obviamente yo lo vi con la perspectiva de, ok, Casey tiene unas capacidades especiales de ver y posiblemente de canalizar mensajes y entender qué nos está tratando de decir este desafío que estamos viviendo como humanidad. Y ella me habló de algo que yo no conocía y es esta teoría de la resonancia de Schumann. ¿Qué es esta teoría? Ok, la resonancia Schumann fue descubierta por un profesor alemán con el mismo nombre que tiene la teoría, Dr. W. O. Schumann, en el año 1952. Él empieza a interactuar con frecuencias y empieza a darse cuenta que hay una frecuencia que empezaba a medir el campo electromagnético de la ionosfera de la Tierra con las pulsaciones que habían adentro de la Tierra. Entonces él empieza todas sus investigaciones en 1952, en 1954 se une con otro profesor que es el profesor Koenig y encuentran la frecuencia exacta, que es la frecuencia 7.83 MHz. Y empiezan a interactuar y a darse cuenta cómo esta frecuencia, que era como el corazón de la Tierra,
y la iosfera es una parte, es una capa que está alrededor de la Tierra, que donde hay átomos, moléculas y empiezan a ver y electrones, que es un campo electromagnético de la Tierra, es donde están las ondas del radio. Y ellos empiezan a estudiar y empiezan a darse cuenta cómo esa frecuencia tiene que ver con la frecuencia del corazón de las personas y del campo electromagnético de la persona. Y empiezan a darse cuenta que la misma frecuencia que hay en la Tierra es la misma frecuencia que hay en el corazón del hombre. Súper interesante. Y cómo nos afectan. Entonces ellos crean y empiezan a hacer estudios en ellos, doctor Schumann era alemán, pero empiezan más adelante a hacer estudios en Rusia. Entonces estos rusos que se las saben todas, empiezan a crear la resonancia Schumann, donde empiezan a hacer mediciones sobre las frecuencias de la Tierra y cómo nos están afectando y cómo nos afecta la interacción del Sol y cómo nos empiezan a afectar periodos de mucho estrés en el planeta, cómo empiezan a afectar la resonancia de la Tierra y igualmente las tormentas solares, cómo nos empiezan a afectar. En eso es donde se basan más en el trabajo, ¿me entiendes? Y empiezan a darse cuenta cuando hay periodos de mucho estrés en el planeta, cómo esa frecuencia empieza a variar. Pero en el 2014 empiezan a darse cuenta que la frecuencia empieza a subir descomunalmente. De 783, que es la frecuencia base, empiezan a tener pulsaciones de 8, 9, 10, 11, 12. Y también se dan cuenta que esta frecuencia va no solamente con el ritmo del corazón, sino que correlaciona totalmente con el cerebro y con las ondas cerebrales que empezamos a descubrir en los encefalocardiogramas, que son las ondas delta, gamma, tetra, todas estas ondas. Entonces, cuando ellos empiezan a darse cuenta de todo esto, cómo nos afecta, entonces se dan cuenta que la frecuencia da más que todo con la frecuencia baja alfa y la frecuencia tetra alta. En específico, la frecuencia tetra tiene que ver con estados hipnóticos de sugestibilidad en las personas y con estados meditativos y afecta la producción, el incremento de la hormona del crecimiento en el hombre, en el cerebro, producida por la pituitaria. Entonces empiezan a darse cuenta de todo esto hasta que llegan y empiezan y crean ciertos dispositivos donde miden todo. Entre uno de estos dispositivos llegan a crear lo que se llama un monitor del corazón, donde empiezan a medir todo esto. ¿Qué pasa? Después del 2014, las frecuencias empiezan a subir descomunalmente. Ellos al principio creen que era que el sistema estaba mal sincronizado, porque empieza a subir hasta 36 megahertz, cuando era 7.83, que Sí, era sí, lo normal, ¿no? multiplicó. ¿Qué? Y empiezan a darse cuenta que los 36 megahertz a veces eran un poco contraproducentes para el cuerpo humano y que no todas las personas podían lidiar bien con esa frecuencia, ¿entiendes? Sí. Entonces empiezan a darse cuenta también que el sol empieza a producir estas tormentas solares y que cada vez que habían tormentas solares veían la reacción del ser humano y que como cuando incrementaban los estados de estrés en la persona afectaban a la Tierra y cuando el sol afectaba por las tormentas solares nos afectaba a nosotros, ¿me entiendes? El sol nos afecta a nosotros y nosotros afectamos a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente estamos viviendo todas estas situaciones de causa, pero la frecuencia está subiendo y subiendo, ha llegado hasta Wow. 100. Entonces, cuando la frecuencia llega a 100 MHz, 96, 76, todo lo que sea más arriba de 36, la frecuencia entra en un estado gamma. ¿Y qué significa el estado gamma si yo estoy en balance? Porque esa es la parte más importante. Yo puedo tolerar un estado 783, que es el normal de la Tierra, pero el estrés que vivimos, hay personas que ni siquiera vibran con la pulsación de la propia Tierra, ¿me entiendes? Esto lo hablaban los indígenas. Entonces, estamos totalmente desincronizados con la pulsación de la Tierra. Entonces, ¿qué causa cuando empezamos a estar desincronizados con las pulsaciones de la Tierra? Y estas frecuencias empiezan a subir. Imagínate, ya estoy desincronizado de la base y la frecuencia sigue y sigue y sigue subiendo. ¿Qué puedo experimentar yo en mi cuerpo?
cansancio, dolores de cabeza, problemas estomacales, ansiedad, irritabilidad. Y lo peor es que no te puedes esconder en ninguna parte. Ajá, y entonces imagínate el sol tirando estas emanaciones solares a nosotros. Es como que yo quiero esconder un cuarto oscuro donde está todo lo que yo, con lo que yo no quiero lidiar. El exnovio de hace 20 años, el marido que te abusó, la hermana con la que te peleaste, el que te traicionó, el que te debió plata y nunca te la pagó, que uno los corta, pero no cierra ciclos. Entonces, tú tienes ese closet lleno con todo eso. Entonces, pongamos una analogía. Viene el sol y le da con todo. Ya no puedes esconder nada. Porque donde llega luz, yo no puedo esconder. Si yo tengo algo oscuro, nadie se da cuenta que yo tenía suciedad en una esquina, ¿no? O que yo tenía polvo. Pero cuando viene toda esta luz, ¿qué va a sacar? Todo aquello que está en desbalance dentro de mí. Entonces, quiero que entiendan todo lo que estamos viviendo en este proceso. O sea, ¿hace cuánto tiempo se nos viene hablando a nosotros como civilización, como seres humanos, de la necesidad de un cambio? ¿Hace cuántos todos sabemos que hay un montón de cosas que no están bien? Desde el abuso a los animales, el abuso a la tierra, el gobiernos que totalitarios. ¿Hace cuántos nosotros sabemos de todo Muchísimo. esto? Que no queramos ¿Qué hemos escuchar es hecho? otra cosa, o que sigamos la vida como si nada. Ajá. Y aquí va un poco mi pregunta, que es como, Entonces, ¿crees que estamos en un momento de transición o de evolución como especie? totalmente de cambio, donde el sol y la tierra, los dos juntos nos están ayudando a despertar. O despertamos con la tierra o despertamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a medida que empiezan a subir estas frecuencias, te obliga a limpiar, ¿no? Porque tú no puedes seguir con un cuarto lleno de suciedad queriendo empezar algo nuevo. ¿Me Sí, entiendes? wow. Se destruyen los paradigmas, se destruye todo aquello que ya no sirve. Entonces, últimamente, en estas 2 semanas, por primera vez estás en casa, estás obligado a verte. Ya no te puedes esconder con los amigos tomando trago el fin de semana, con las películas en el mall, comprando la ropa que querías y yéndote de shopping y yéndote de Como fiesta, embobado, como súper distraído. buscando todo Sí. afuera. Esa es la tendencia del ser humano, buscar respuestas afuera, fuera de ti. Entonces, ¿qué pasa ahora que estás en la casa? Y vas a estar encerrado con las personas que son las personas de tu ambiente, Y donde más ¿no? correcciones tienes. Exactamente. Sí, yo me acuerdo de una pregunta que le hicieron a Dalai Lama. A Dalai Lama le dijeron, ¿cómo yo sé si estoy iluminado? Y Dalai Lama contestó, que usted quiere saber si está iluminado, váyase a una cabaña, sin televisor, sin teléfono, con su mamá, su papá, sus hermanos, su esposa y sus hijos. Y a la semana usted regresa y usted me cuenta si está iluminado. Sí, es que es tu núcleo familiar con las personas que normalmente tienes más correcciones que hacer y eso va un poco a lo que estábamos Entonces, hablando ahora. entonces quiero que entendamos esto. La gente me llama, tengo ansiedad, uy, estoy nerviosa. Mira, siempre se ha hablado, y no quiero indagar mucho en eso, en esta batalla entre la luz y la oscuridad, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo aquí y lo allá. Por alguna razón más grande que tú estás en tu casa, es una oportunidad para verte a ti mismo, para reevaluar tus prioridades en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estoy en el trabajo correcto? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero? Ese es un momento de autoevaluación en tus prioridades. En este momento estás recibiendo estas resonancias subiendo, por ejemplo, este fin de semana estuvo en 76. 10 veces más. 76 megahertz. Y lo más impresionante fue que esa es la parte que no te he dicho. El sábado para domingo se organizó una meditación mundial. Y la meditación era a las 10:45 horas de acá. Entonces quiero que entiendas esto. Tanto como la Tierra y el Sol nos están ayudando, tú lo estás ayudando a ellos, porque cuando llegó y se hizo esa meditación, eran 20 minutos. La frecuencia de Schumann llegó a 76, súper alta. ¿Qué significa la frecuencia de Schumann en 1,76? Llegamos a estados cerebrales gamma. ¿Qué nos dan los estados cerebrales gamma? Superconciencia, desarrollo de regalos del espíritu, desarrollo de cognitividad,
poder tener entendimiento de cosas súper conscientes de que es como esos aha moments de cómo yo sé esto, pero lo sé. Como claridad, como, uf, Más que claridad, es como poder abrir las puertas de tu ADN y empezar a desarrollar tus propios regalos de realmente quién tú eres como ser humano. es que tenemos una oportunidad impresionante en este momento. Entonces, en la media estamos enfocados en el desastre, pero están pasando un montón de cosas por debajo, que son grandes oportunidades para crecer. Mira, y también este fin de semana pasaron tantas cosas especiales que están fuera de lo que se puede ver ahí. O sea, pasó y se hizo esa meditación, la frecuencia llegó a 76, fue algo espectacular. Si tienes ansiedad, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero busca en YouTube frecuencia Schumann 7.83 y te pones a oír la frecuencia. Y es un heartbeat. Y en 20 minutos te regulas porque te vuelves a poner completamente en frecuencia con la tierra, ¿me Sí. comprendes? Otra cosa que ayuda muchísimo es oír la música de los tambores indígenas. Busca en YouTube drum sounds o los sonidos de los tambores y te pones a escucharlo. O sea, un montón de herramientas que podemos usar, pero quiero que empiecen a ver esto como una oportunidad para ti mismo, para crecer. Exacto, porque te iba a preguntar, hay miedo, hay expectativa, hay incertidumbre, hay esperanza, hay muchísimos sentimientos, pero la gente puede preguntar, ¿qué camino tomar o en dónde debo depositar mi energía en este momento? Ok, hablamos de que la frecuencia ha subido a más de 36. ¿Qué te dije yo? Que la alfa y la tetra, ¿qué es la onda cerebral tetra? Es un estado hipnótico de sugestibilidad. So, ¿qué pasa si yo me siento a ver la televisión y me empiezo a ver las noticias? Y la frecuencia en ese momento está en un estado tetra. Te autohipnotizas. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este momento. ¿Qué vas a poner enfrente de tus ojos? ¿Qué vas a escuchar y a qué le vas a dar tu energía? Y tenemos que empezar a ser conscientes sobre eso. Entonces, punto uno, sé muy consciente de lo que estás poniendo enfrente de ti porque puedes crear una realidad. Porque tú creas tu realidad. Tú la creas, nadie más la crea. Tú mismo creas tu realidad con tus pensamientos, consciente o inconsciente. Y esa es la parte donde tenemos que poner responsabilidad y está probado científicamente ahora. Mira, todo esto que se hablaba de la frecuencia Schumann era hipótesis, pero mira lo que pasó este fin de semana. Todas, un montón de personas meditamos masivamente en amor por un cambio. Mira lo que sufrió la frecuencia. Tanto como la Tierra y el Sol influyen en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de influenciar en ella. So, si yo estoy en negativo, si yo estoy en esto, en lo otro, ¿qué influencia le estoy dando yo al planeta? Destrucción, ¿no? Hay que tomar mucha responsabilidad en este momento. No quieres una realidad tu vida, no escuches, no veas esa realidad, porque te estás autosugestionando y te estás autohipnotizando para que esa realidad pase. Enfócate en todo aquello que quieres crear y de verdad invito a todo el mundo a empezar prácticas de meditación. O sea que podemos decir que si resumimos en tres herramientas espirituales que nos recomiendas, estaría la meditación. La meditación es la número uno. No, vamos a poner la número uno, conectar con tu corazón, porque en tu corazón están todas las respuestas. Yo puedo sentarme a meditar buscando una mantra, pero ¿qué pasa si yo me siento a meditar buscando sentir mi corazón y buscando emociones elevadas en mi corazón de realmente lo que yo quiero crear en mi vida? ¿Cómo se ve eso en la realidad? O sea, si alguien dice, y bueno, ¿y cómo conecto con mi corazón? ¿Por dónde empiezo? Si yo te digo en este momento, pon toda tu atención en el dedo gordo del pie, tú pones tu atención ahí. So, cuando cierres los ojos, pon toda la atención en tu corazón. Anda a ese lugar, al centro de tu corazón, y pregúntate ahí adentro, ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo quiero verme en 3 meses? ¿Cómo quiero ver mi vida desde mi corazón en 3 meses? ¿Con quién quiero estar en 3 meses? ¿Con quién quiero compartir en 3 meses?
en dónde quiero estar en 3 meses. ¿Me Sí, entiendes? me queda una súper tarea y entendí muy bien esa primera herramienta. Gracias por aclararla. Número 2, hay muchas herramientas, por ejemplo, si te sientes estresado, yoga, buenísimo. Bailar es otra herramienta muy buena. Empezar a oír la frecuencia, la puedes encontrar en YouTube, Prudence Frecuencias Schumann y la encuentras. Y si te sientes totalmente, porque a veces te levantas como que el tiempo se te ha cortado, porque cuando la frecuencia empieza a subir es como que si el día se te hace más corto, no te da tiempo. O sea, a más alta frecuencia, más tenemos la sensación de que el tiempo va Que no corriendo nos más alcanza rápido. para nada. Ajá, exactamente. Y los tambores, ¿cierto? Los tambores, y mira, los indígenas tienen tanta sabiduría. Ellos saben conectar con la tierra. Ellos son la Sí. tierra. Empieza a escuchar con la tierra. Empieza a buscar terapias para ayudarte a ti mismo. Ya es el momento de que empieces a entender que hay un montón de herramientas afuera para autosanarte. Es muy difícil hacerlo solo. El que cree que lo puede solo, amor, trabaja el ego. No, para nada, necesitamos herramientas. Y las herramientas están disponibles. Además hay Empieza. bellísimas, es encontrar tu camino y también abrir el corazón y empezar a decir, hey, quiero. Y cuando uno dice quiero, el universo te empieza a enviar las herramientas y lo que tú decías, las personas adecuadas para que tú empieces ese camino, pero lo importante es tu apertura. Y estar en paz. Porque la gente me dice, es que yo no puedo meditar, porque yo no puedo callar mi mente. Mi amor, uno nunca puede callar completamente la mente. Lo que uno aprende es a ese diablito dejarlo pasar y no darle el poder. Pero eso va a seguir ahí hasta que tú aprendes a quitar la atención de ahí, ¿me Sí, entiendes? ¿no? Y se necesita disciplina y ganas y dejar de poner Disciplina excusas. es la herramienta número Sí, uno. dejar de poner excusas. Uh -huh. Cuéntanos cuál ha sido el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado es anda a tu corazón. Ese ha sido el mejor consejo. Anda a tu corazón y recuérdate que tú no sabes nada, apenas estás aprendiendo. Estás aprendiendo a recordar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y que cada vez dejemos el espíritu al shopping. Ese es un consejo que cuando tú vayas a una clase, cuando tú vayas a algún entrenamiento, cuando tú vayas a aprender algo, mi mejor consejo es, deja todos los labels de todo lo que tú crees que tú eres por todos los títulos que tienes. Cada persona que vas a encontrar para que te enseñe algo y te instruya en algo, va a ser un maestro nuevo que va a tener una manera única de enseñarte. Y si tú abres tu corazón y lo permites, van a ser herramientas muy grandes en momentos muy diferentes de tu vida. Porque cada uno tiene una cualidad única y cada uno te va a enseñar algo, porque si no, no llegarían a tu vida. A veces tenemos un montón de información, un montón de títulos guindados, un montón de cursos hechos, pero ¿cómo los pongo en práctica? Damos mucho valor a lo que creemos ser por lo que hemos hecho, no por lo que somos. O por lo que sentimos. Deja de buscar respuestas en la cabeza. Empieza a buscarlas en el corazón. Deja de interpretar a la gente en tu cabeza y analizarla. Deja de autoindagarla en la cabeza. Empieza a sentirla en el corazón. Que cuando la empiezas a sentir en el corazón se van todos esos juzgamientos y puedes abrirte porque desafortunadamente yo no puedo ayudar a alguien que yo juzgo porque ya le tengo un label. Ya no sé en este punto de la conversación si este es un mensaje que tienes para todos los que nos pueden estar escuchando o es para mí porque me lo estoy tomando supremamente personal de nuevo. Para todos, mira, yo no puedo ayudar a quien yo juzgo. Sí, tienes toda la razón. Si yo juzgo es porque está en mí, porque lo que yo veo en esa persona sigue afectándome a mí.
Un espejo. Te voy a hacer una pregunta final para que terminemos este magnífico episodio. Si puedes canalizar un mensaje que el Creador o la Madre Tierra nos esté enviando en este momento, ¿cuál sería? Vienen muchos, muchos cambios. Verás cosas que ni te imaginaste ver, pero todo es para bien. Solo mantente en tu corazón. No estás solo, no te han abandonado, te están puliendo para sacarle brillo a ese diamante que está dentro de ti. No, o sea, es que tengo los pelitos de punta. De verdad, siempre conversar contigo es un placer. Gracias por este tiempo tan maravilloso, por haberme regalado este ratico, este cafecito que nos tomamos tan delicioso. Recuérdanos, por favor, tus redes o tus contactos, donde la gente te puede encontrar, porque Casey está en Florida, Okay. pero yo creo que tú también haces sesiones por Skype y virtuales, ¿no? Sí, yo hago sesiones por Skype. Yo de verdad nunca me preocupé por hacer redes sociales ni crear una página, pero me puedes encontrar en Facebook o en Instagram como Casey Mariana del Valle, por WhatsApp, más 1-786-759-9205. Ahí me puedes poner un mensaje y yo con mucho gusto te contestaré. Pero es importante, no se sientan abandonados. Estamos pasando un momento de limpieza y purificación para sacar lo mejor de nosotros. Casey, de nuevo, muchas gracias. Te mando un abrazo inmenso, mucho amor para ti en esta labor tan linda de enfermera, que además obviamente tus turnos en el hospital son de tanta ayuda y en un momento tan crítico como el que estamos experimentando. Un placer hablar contigo. Sigue con ese corazón, con esa chispa, con esa bondad que te caracteriza. Linda, muchas gracias. Recuerda que tú puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarlo a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes 3 opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link, tagueando a alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com/lamaleta-liviana y allí vas a encontrar 4 opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas Tomémonos un cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.